Buen día, mi nombre es Patricia Ortega y yo pertenezco al equipo de MSG de México. Para mí es un placer darles la bienvenida a nuestro webinar de calificación y validación aplicado a almacenes de depósito y distribución de medicamentos. En este espacio vamos a conocer algunas estrategias y buenas prácticas para garantizar la calidad y seguridad del consumidor. Sin más preámbulos, para mí es un honor presentarles a nuestro químico farmacobiólogo Emigdio Ramírez, quien es experto en el área farmacéutica. Él nos va a guiar a través de ideas y conceptos clave para tratar de mejorar nuestras condiciones de trabajo. Como incentivo y para seguir profundizando en un tema tan importante, queremos ofrecerte un 20% de descuento al contratar el curso. Solo debes de mencionar que asististe al webinar y registrarte antes del 30 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. A nombre de MSG, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por título Calificación y validación para almacenes de depósito y distribución de medicamentos. Como les decía, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre, ya les decía, es Emigdio Ramírez Díaz. Soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en el área de químico farmacéutico biólogo. Tengo más de 20 años ya de experiencia en el área farmacéutica y pues repito, es un gusto estar con ustedes. También les agradezco su presencia y que se hayan dado el tiempo para estar en este curso. Sí, pues vamos a empezar. Es muy importante que nosotros conozcamos la parte de calificación y validación en los almacenes, ¿verdad? De depósito y distribución. Cuando hablamos de calificación y validación, para nosotros como que es más fácil verlo en una fábrica, ¿verdad? Saber que vamos a calificar una máquina, ¿verdad? Que vamos nosotros a validar un proceso de la industria farmacéutica. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en almacén? ¿Sí? La misma norma luego no nos hace bien la misma norma no nos lleva de la mano, ¿verdad? En esta parte. Entonces, el propósito, el objetivo de este curso es que ustedes por lo menos se lleven a algunas bases para que ustedes puedan implementar esto de validación, calificación en su almacén, ¿verdad? Ya que no es muy clara la norma en este aspecto. Entonces, pues, vamos a iniciar. Les decía, este curso está basado muchísimo en la 059, que es la norma madre, ¿verdad? Le llaman algunos, la columna vertebral, algunos colegas míos así le llaman, ¿verdad? Que es la primera norma que pues en México se empezó a implementar para el área farmacéutica. Muy bien, pues vamos a iniciar con lo que dice la norma 059, que es el marco normativo que tenemos, es la base 059. También nos basamos en la parte del suplemento de la FEUM, ¿verdad? Que está dedicado a los establecimientos que se dedican a la venta y suministro de medicamentos o insumos para la salud. También la ayuda de los reportes y series técnicos que manda la OMS. Tenemos al 261, al 931 con sus anexos, ¿verdad? Entonces, en esto nos vamos a basar para este webinar. Iniciando con 059, es importante que ustedes seguramente la habrán revisado, habrán visto ya los puntos que tienen. El punto 3, hablamos de lo que son definiciones. Entonces, muchos luego me preguntan, oye, ¿no será paja esto, verdad, de las definiciones? Pero realmente es muy importante hablar el mismo idioma, ¿verdad? Con la norma. En el punto 3 les digo, encontramos desde que son, número 1, pues definición de buenas prácticas de fabricación. Hay que entender para qué está dirigida esta norma. Para lo que nosotros nos aplica, pues es la parte de buenas prácticas de almacenamiento y distribución. ¿Cuál es la definición? ¿A qué se refiere? Pero fíjense, en la parte de validación, pues sí nos dice qué es validación, qué es calificación, a qué se refiere con el PMV, como vemos ahí en la pantalla, que es el plan maestro de validación. Entonces es muy importante que nosotros veamos estas definiciones. En el punto 5, fíjense, 5223, ya nos habla de la conservación de estos documentos. Es muy importante que nosotros sepamos que los documentos, si ustedes recuerdan ahí, y yo les preguntara, ¿no? ¿Cuánto resguardan sus documentos ustedes?
Seguramente me contestarían que serían 5 años o 1 año después de la fecha de caducidad, ¿verdad? Eso es para aquellos documentos que tienen un impacto en la calidad del producto o nos sirven para la trazabilidad de los productos. Pero para la parte de validación no tienen vigencia, ¿verdad? Eso quiero que ustedes recuerden, que los tenemos que resguardar el tiempo que esté el registro sanitario vigente, porque estos documentos son un respaldo para este registro. Entonces, los tenemos que estar resguardando el tiempo que sea necesario y cuando la autoridad también nos lo solicite. ¿Cuándo podemos ya dejar de tener estos documentos o quitarlos dentro de nuestro sistema documental? Será ya que tengamos un nuevo estudio de validación, ¿verdad? Una revalidación, por ejemplo, entonces ya ahí podremos ir desechando lo que va supliendo el nuevo estudio. Recuerden que en el 991 estamos hablando ya de la parte de gestión de riesgo. El número 9 en la norma nos habla de calificación y validación. Entonces, fíjense, nos dice que una validación, una calificación se tiene que hacer con una gestión de riesgos. Entonces, igual no nos dice mucho la norma, ¿verdad? Nos manda al anexo de las PICs, al anexo 20, pero no nos dice claramente, son cosas que tenemos nosotros que ir resolviendo como lo vayamos necesitando. Entonces, fíjense, en el punto 9.4 de la norma ya nos habla de plan maestro de validación, ¿verdad? Nos dice qué es el plan maestro de validación y cuáles son los puntos que debe contener este plan maestro de validación. Nos habla de un protocolo, que tenemos que tener un reporte, ¿verdad?, de la validación, y bien importante, el 9.6 nos habla de las etapas de calificación. Entonces, pero lo que aquí nos importa es qué nos habla de validación en el caso de almacenes, ¿no? Esto es lo más importante que tenemos. Entonces, fíjense, en el punto 16, que es el numeral que habla de buenas prácticas de almacenamiento y distribución, en el 16.651 nos dice, los distribuidores deben identificar los equipos y procesos a calificar y a validar. O sea que nos lo está dejando la norma. Ustedes vean, revisen sus procesos y entonces definan qué es lo que tienen que calificar y validar. Entonces nos lo deja muy abierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Si somos parte de un almacén, lo primero que tenemos que ver es, pues, qué vamos a calificar, qué vamos a validar. Entonces, aquí tenemos algunas definiciones. Fíjense, nos habla de que para calificar un equipo, en este caso, tendríamos que primero ver si tiene algún aparato que se tenga que calibrar. Entonces, ahí empezaremos con la definición de qué es calibración, ¿verdad? Me gustaría que alguien de ustedes me pudiera ayudar ahí en definir, o con sus propias palabras, ¿verdad? Yo siempre que en los cursos hablo con ustedes les digo, no es para ver cuánto saben ni para ver si se memorizaron, ¿verdad?, las cosas, sino simplemente para que juntos tengamos una definición y hagamos una definición, ¿no? Entonces, si alguien del público que tenemos me puede ayudar con la definición de calibración, les agradecería mucho. O vemos aquí en el chat, como dicen, al azar. ¿Qué opinan? Miren, tenemos aquí, por ejemplo, ¿a quién? Déjenme ver si veo a alguien por aquí. Miren, ya estamos teniendo. Calibrar, dice, comparar valores. Sí, podría ser muy bien. Fíjense, sí, la definición como tal, y nos dice aquí Graciela. Graciela, muchas gracias. Nos dice que calibrar es comparar valores. ¿Contra qué comparamos? Siempre es importante que hay que ver que un instrumento, ¿verdad?, un dispositivo, nos proporciona o produce valores dentro de especificaciones de lo que queremos, ¿verdad? Dice por aquí Yasmín, considerar medidas entre los valores mínimos y mayores, me imagino, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Yasmín. Dice, se comparan contra un estándar. Muy bien, era lo que iba, ¿verdad? Estos valores que nosotros tenemos se tienen que comparar contra un estándar o ¿cómo le llamamos?
sí, es un estándar, ¿verdad? Que este estándar, la característica es que tiene que tener la parte de trazabilidad, ¿verdad? Entonces, en la magnitud que nosotros estemos midiendo, pues tiene que tener una trazabilidad. Aquí en México, acuérdense que tenemos que tener trazabilidad del CENAM, ¿verdad? Para que esta calibración sea válida. Entonces, por ahí recuerdo que uno de mis compañeros de aquí de MSG decía, pues hay que ver que calibrando un equipo realmente ya podemos tener el 100% de seguridad que da datos reales y pues no es así, ¿verdad? Bueno, pero me estoy metiendo en otro tema. Muy bien, y gracias a ustedes por participar, ¿verdad? Entonces, es importante saber qué es calibrar y de ahí, pues tendríamos que para calificar, una de las primeras partes es calibrar. Entonces, el plan maestro de validación es muy importante también para la parte de qué requerimos, cuáles son los puntos. Entonces, la definición clara de un plan maestro de validación es un documento, ¿verdad? Y es más, lo conocemos como un documento maestro, ¿verdad? Dentro de un sistema de gestión de calidad. Esto es muy importante porque en él se va a resumir, yo a veces les hago la comparación como que es un manual de calidad, ¿verdad? Dentro de nuestra área de validación. Entonces, es muy importante esto, saber qué es un plan maestro. Entonces, este documento maestro nos va a traer todos los detalles, ¿verdad? De escalas, los tiempos que se van a manejar, los equipos. Muy importante la política, ¿verdad? De validación, los objetivos de la validación, de calificación y todo lo que se tiene que calificar, que validar. Entonces es un documento maestro en el que nosotros sí o sí, aunque seamos almacén, lo debemos de tener. Bueno, y antes de continuar hago aquí un paréntesis para recordarles, ¿no? que nosotros de este webinar vamos a emitir una constancia. Si deseas recibir la constancia, tienes que ver al final de la sesión de hoy, al finalizar, estaremos enviando los comentarios, el registro para que ustedes puedan proporcionar sus datos y hacerlos llegar a lo largo de la siguiente semana. Entonces estén atentos ahí al chat, ¿verdad? Para que ustedes proporcionen sus datos y puedan recibir su constancia de este webinar. Muy bien, entonces hablábamos cuáles tenemos que empezar con calificación, validación. Ya decíamos, ¿verdad? La misma norma me dice que tengo definiciones, pero en sus palabras, ahí igual en el público, me podrían ayudar cuál sería la diferencia entre calificar y validar, porque de ahí muchos tenemos duda, ¿no? Luego decimos, oye, me he encontrado los químicos, ¿no? Que me dicen, oye, es que estoy validando mi equipo, estoy calificando mi proceso. Entonces, pues me gustaría que de ustedes por ahí me dijeran en sus palabras, ¿verdad? Porque igual podemos copiar, pegar. No, pues la idea es que ustedes me dijeran qué diferencia hay entre calificar y validar. ¿Qué dicen? Igual, gracias, Galindo, Lino, por tu comentario, José Agustín, ¿verdad? Por los comentarios que hicieron en la pregunta anterior. Pero entonces, ¿alguien me puede ayudar diciéndome qué se califica o a qué se valida? A ver, ¿qué dicen? Por acá tengo Adrián, Alejandra, Alina, Amiel, Ana Karen, ¿no? Si alguien pudiera decirme con sus palabras, porque fíjense que eso es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? ¿Qué es validar y qué es calificar? Bueno, muy bien, aquí tenemos a alguien, dice, se califican los equipos y se validan los procesos, dice Juan Fernando Prado. Muy bien, aparte de una evaluación diferente, aspectos de un equipo, la validación da el visto bueno a todo un proceso. Muchas gracias, Alejandro. Elizabeth dice, califican sistemas críticos también, ¿verdad? Equipos, áreas, proveedores, muy bien, también se califican equipos, se validan los procesos. Muy bien, pues fíjense ustedes cómo lo tienen aquí y como la mayoría dice también Yasmín, ¿verdad? Consiste en analizar en la práctica el proceso, que el proceso es el adecuado para la operación. Muy bien, esa sería como que la conclusión de una misma validación, calificación. Dice Anuar, calificar implica asignar un valor o un puntaje a algo, generalmente basándose en criterios específicos. Se utiliza para medir el rendimiento, la calidad, conformidad de un objeto
persona o proceso. Pues sí, ¿verdad? Y muchas gracias por participar. Yasmín también nos dice, consiste en considerar que las herramientas son las adecuadas para implementarlas en un proceso. Muy bien. Entonces, fíjense, me quedo con lo que mencionaban arriba, que calificar se emplea muchísimo para la parte de equipos, ¿verdad? Y ya lo mencionaban. Yo lo encierro en equipos porque sabemos que tenemos personal, tenemos proveedores, tenemos clientes, tenemos instalaciones, pero para que a ustedes se les quede más claro, calificar sería aplicado directamente a equipos o instalaciones, ¿verdad? Y validar es el proceso. Si lo vemos en una cadena fría, yo siempre les digo, se califican, por ejemplo, refrigeradores, ¿verdad? El personal que va a utilizar, los contenedores, las camionetas. Pero el proceso, ¿cómo lo hago? Es lo que yo voy a validar, ¿verdad? Que sea reproducible además, ¿no? Eso es una característica que debe tener la validación. Muchas gracias, ¿verdad? Por su participación. Y pues vamos a la parte, ¿cómo puedo yo ver qué es lo que se califica, qué es lo que se valida? Un diagrama de un proceso de un almacén, como lo vemos en la imagen, puede empezar desde, la primera imagen nos dice, ¿verdad?, qué es la necesidad del cliente. Yo voy a adquirir productos de acuerdo a lo que el cliente necesita, hago un inventario, hago una programación, ¿verdad?, de los pedidos que voy a realizar. El segunda imagen dice que pues, hago el pedido, posteriormente ya lo compro, hago una recepción, ¿verdad?, de la recepción, una cuarentena, una inspección, para que al final el producto que yo tengo en mis almacenes sea aprobado. Una vez que ya está aprobado y lo tengo que colocar en un área específica para estos productos aprobados, posteriormente hago un surtido de los productos y después hago un acondicionamiento para embarcarlo y al final que llegue al cliente directo. Si yo analizo este diagrama de flujo y lo veo como una cadena fría, por ejemplo, que algunos de ustedes me imagino que pueden manejar este tipo de productos que requieren condiciones específicas para el almacenamiento, distribución, condiciones ambientales, entonces tendríamos que vigilar cada uno de estos puntos. Si por ejemplo, la cadena fría es la que lleva todo el diagrama, ¿no? Porque tenemos que cuidar desde calificar el personal, calificar cámaras, calificar instalaciones, calificar transportes, entonces lleva todo, prácticamente todos los puntos que vemos aquí. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, nada más productos que llevan una temperatura, entre comillas lo marco, ¿verdad?, a ambiente, que con este calentamiento global ya no podíamos... Ya les digo, ¿verdad?, ya no podemos manejar una temperatura ambiente. Entonces, habría que ver qué temperaturas maneja mi producto más que fijarme en una temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, pues un diagrama de flujo me puede ayudar para ver, bueno, voy a calificar personal, uso transportes, los tengo que calificar, uso instalaciones, ¿qué tipo de instalaciones? Fíjense, alguien una vez me preguntaba, oye, en el almacén yo voy a poner un HVAC, ¿no? Pues yo voy a controlar la temperatura, la humedad y el aire en mis instalaciones. ¿Es válido o no es válido? Claro, ¿verdad? Que es súper válido. Entonces ustedes si califican un almacén, pues les traerá también muchísimas complicaciones, ¿verdad? Pero estarán por encima de lo que pide la ley. En general, pues un almacén no nos lo piden como una calificación, no está regulado en México, ¿no? Para que ustedes también vayan viendo ese punto. Bueno, ¿cómo decido sobre qué validar cómo validar un proceso? Fíjense, este diagrama de flujo me va a ayudar muchísimo porque me lleva con preguntas. La primera pregunta sería, ¿la salida del proceso que yo tengo, ¿verdad?, en mi proceso, es completamente verificable? O sea, yo tengo la manera de verificar y se puede sin problemas. Si la respuesta es sí, me voy al cuadro de la derecha, ¿verdad? Y entonces dice, sí, veo que esta verificación es suficiente. Con esto que yo hago, puedo verificar si es suficiente. Si la respuesta es sí, y además es factible, no es caro, ¿verdad? Porque dice aquí es rentable. Porque imagínense, para una cadena fría hablando, que es la que, me voy mucho a cadena fría porque es la que lleva todas las fases, ¿verdad?, de una validación. Entonces dices, bueno, si yo tengo mis equipos
realmente los tengo calificados, tengo los suficientes, tengo suficientes termómetros. Imagínense, para una camioneta yo meto 20 termómetros y entonces tengo el reporte de cada uno de ellos y tengo una información y puedo comprobar que realmente el producto se mantuvo a condiciones adecuadas, ¿no? Pero imagínense meter 20 data loggers o meter 20 personas que me estén verificando el proceso. ¿Sí? Entonces dices, aparte de que si es factible, yo tengo que estar viendo si estos aditamentos que yo pongo en la cadena de frío son suficientes o simplemente también es muy caro. Si digo que sí, que es suficiente y además no es tan caro, entonces lo único que tengo que hacer es verificar mi proceso y seguir manteniéndolo bajo control, que ese es el objetivo, ¿no? Que yo lo mantenga bajo control. Pero si la respuesta es no, ¿verdad? No tengo suficientes registradores, no tengo suficiente personal, no, entonces tengo que hacer un análisis de riesgo y ver que este producto que yo manejo no vaya a tener un impacto negativo en el usuario final. Ese es, yo creo que, de lo más importante que tenemos que ver en los productos. Si haciendo mi análisis de riesgo veo que sí es un riesgo alto, entonces tengo que validar. Esa es la decisión que tomo, porque si veo que el riesgo es alto, a la par podría estar rediseñando el mismo proceso, ¿verdad? Porque con lo que tengo no es suficiente, entonces yo tendría que estar rediseñando. Aún así, si hago mi análisis de riesgo y llego a la conclusión de que son riesgos bajos los que yo tengo, entonces puedo trabajar con el riesgo residual, ¿verdad? No sé si se acuerdan ahí de esas herramientas que tenemos de gestión de riesgo, donde pues ya minimizamos el riesgo, válgame la expresión, ¿verdad? Lo minimizamos al máximo, o lo llevamos al mínimo, ¿verdad? Es la mejor manera de decirlo. Pues entonces podríamos trabajar con eso y aceptamos el riesgo y lo único que tenemos que hacer es seguir verificando y manteniendo nuestro proceso bajo control. Hay quienes, aun cuando hay riesgos bajos, como dice el inciso F, deciden validar nuevamente su proceso. Entonces ahí claramente lo que se tiene que hacer es una validación, pero aunque sean riesgos bajos. Yo no puedo llevar estos riesgos, no los acepto, ¿verdad? Aunque son bajos, entonces yo busco la manera de tratarlos. También es una manera de reducir costos, ¿verdad? Cuando ustedes validan, es uno también de los objetivos que tienen las empresas. Yo voy a validar porque no quiero reprocesar, no quiero tener devoluciones, yo quiero tener quejas. Entonces, una manera de mitigar estos problemas es que validemos. Entonces, esa es una manera en que nosotros podemos llevar la validación, ¿sí? Bueno, pues veíamos las definiciones, ¿verdad? Ya hablamos en el principio qué es validar, qué es calificar. Aquí fíjense, la misma norma, la 059, me dice que calificar son pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos, decíamos, ¿verdad? Los equipos, ¿qué más decíamos? Los sistemas críticos, las instalaciones, las personas, todos ellos pues cumplen con los requisitos que previamente yo mismo como empresa establecí, ¿verdad? Están establecidos, entonces yo por medio de una calificación voy a ver si los equipos cumplen. Las fases de la calificación, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes las conocen y si no aquí las repetimos, ¿verdad? Que es diseño, instalación, operación y desempeño, ¿verdad? Entonces, estas fases nos van a ayudar muchísimo para los equipos. Bueno, ¿y cómo aterrizo esto, por ejemplo, en un almacén, verdad? ¿Cómo yo califico el almacén? Decíamos, ¿sí se puede calificar? Claro, ¿verdad? Lo puedo diseñar, lo puedo ver desde que se levanta, se instala, veo cómo opera el almacén, en un almacén frío, vacío, en unas condiciones adecuadas de temperatura. Yo quiero saber cuál es el rango en el que me voy a manejar. Entonces ahí lo puedo calificar sin problema, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es que muchos de los almacenes, y la autoridad lo sabe, ¿verdad? Ya los tenemos o a veces rentamos un almacén en un parque, por ejemplo, industrial. Nosotros rentamos algún almacén, que ha de ser el caso de muchos de ustedes, y decimos, bueno, yo ni siquiera lo diseñé, no lo instalé, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? La misma norma, fíjese, nos lleva y nos dice, pues nada más mapéalo, ¿verdad? Que eso es alguno de los conceptos que estaremos viendo en la siguiente diapositiva. Entonces, lo que nos habla el mapeo será prácticamente
un diseño, prácticamente un desempeño del almacén. La validación, como dice aquí, es la evidencia ya documental de que retamos la calificación, vimos cómo todo lo que se tenía que calificar se calificó y entonces podemos hacer un proceso con todo el personal, como decíamos, instalaciones, equipos, si es que se tuvieron que calificar, para hacer nuestro proceso que sea reproducible y siempre se mantenga en límites, ¿verdad?, especificados. Muy bien, pues de aquí, fíjense, entonces decíamos ahora sí, ¿qué es lo que se califica en un almacén para aterrizar este punto? Entonces vamos a encontrar que se califica personal. ¿De qué manera? Ahorita lo vemos basándonos, fíjense, en los conceptos de diseño, instalación, operación, desempeño. ¿Cómo diseño un personal? Muchos me decían, esto lo ve recursos humanos y yo puedo diseñar al personal desde un perfil de puesto, ¿verdad? Y con todos exámenes médicos, exámenes psicométricos. También puedo ver la parte de instalación, que es ya que me compruebe todo lo que decía en su currículum, ahora lo compruebe con documentos oficiales y reales, ¿verdad? Después la parte de, ¿qué seguiría? De diseño, instalación, operación. Ya es la parte en que lo contratamos al personal, entonces en esa parte lo que vamos a hacer nosotros es darle la prueba de, muchas empresas la manejan como 3 meses, entonces damos la prueba de 3 meses y de ahí seguiría la operación, que es ya contratado. Hay que ver realmente cómo está trabajando día a día, ¿no? Muchos trabajan aquí la parte de KPIs, ¿verdad? La manera en ver cómo puedo evaluar al personal, puede ser cada 6 meses, muchas veces lo hacen al año, ¿verdad? Estas evaluaciones que hacen anuales están ligadas a la parte de pues, salario, cambio de puesto y también nos ayudan muchísimo para aterrizar la parte de desempeño de un personal, que sería completo la calificación. Y hasta podemos irnos a la parte del mantenimiento del estado validado, ¿verdad? Ir viendo ya la capacitación, los programas de capacitación y todo este asunto. Fíjense, entonces sí podemos aplicar esta parte de diseño, instalación, operación y desempeño y hasta el mantenimiento del estado validado, ¿verdad? En clientes igual les puedo pedir sus documentos, los proveedores, ¿verdad? Puedo hacer una evaluación de proveedores primero, después hago un descarte, después les pido sus documentos, después los puedo auditar. Toda esta parte, bueno, el tiempo es corto, ¿verdad? Para estos temas, entonces todo esto pues yo lo tengo que, lo podríamos ver más en forma en el curso ya completo. Sí los invito, ¿verdad?, a que ustedes puedan tomar este curso y podamos discutir y ver toda esta parte de los equipos, ¿verdad?, del almacén, el mapeo del almacén, que no lo puedo dejar fuera, pues también hablemos de qué se valida, ¿verdad? ¿Qué validamos? Lo que les decía, sistemas computacionales se tienen que validar. En el curso ya estaremos metiéndonos a qué es, viendo partes de que nos piden contraseñas, usuarios, privilegios. Muy importante en los sistemas computacionales, la conservación de la información y que además no se puede alterar, ¿verdad? No se pueden alterar los datos. En la cadena fría, es un requerimiento en almacenes que manejan esta parte, hay que validar la cadena fría, pero toda la calificación de sus componentes, ¿verdad? Y si su almacén tiene procesos automatizados, por ejemplo, alguna máquina que empaque las mismas cajillas, haga un empaque automático, nosotros tendríamos que calificar la máquina y aparte validar el proceso, ¿verdad? Si no, pues no lo requerimos. Para el parte decíamos, de mapeo de almacenes, es muy importante que nosotros veamos lo que nos marca la OMS. Nosotros estamos trabajando en la zona climática 2 de acuerdo a la OMS, que es le llaman un clima subtropical o clima mediterráneo, ¿verdad?, en el que va de los 25 grados centígrados y 60% de humedad. Entonces, por eso la misma FEUM nos marca estos rangos, ¿verdad? De ahí provienen, de la OMS y de la zona climática en la que estamos. Entonces es importante que nosotros podamos ver qué temperatura maneja nuestro producto. Esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros veamos en qué vamos a calificar. Les digo, si manejamos un producto que va entre 10 y 20 grados, por ejemplo, que no es ni refrigerado, sí sería una temperatura controlada. Entonces tendríamos que
validar y calificar toda la parte de almacén, de lugares donde se encuentra, los transportes, estaríamos viendo eso. Entonces es importante que nosotros veamos, también para transporte, ¿verdad? Cuando nosotros enviamos un producto hay que ver también la parte del ambiente, la parte de cómo se divide la República Mexicana, ¿verdad? Y si es en otros países, pues aún más. Entonces aquí esta imagen que ven en pantalla está del INEGI, fíjense, ustedes pueden meterse a cartografía, INEGI nos marca todas las temperaturas que se manejan en el país. Por ejemplo, si yo voy a mandar a Sonora, ¿verdad? Que es uno de los lugares más calientes, tengo que ver qué temperaturas ambientales se alcanzan en este lugar o cuáles son las últimas y en qué mes. Entonces hay que ver tiempos, hay que ver meses, años, los que han sido más calientes y nos vamos sobre el peor caso, ¿verdad? Que también nos marca la validación. Muy bien, entonces el mapeo les decía, la definición tal cual es la medición documentada de la temperatura y humedad en diferentes partes de un área de almacenamiento, incluyendo la identificación de puntos calientes y puntos más fríos. Entonces, un mapeo de manera más sencilla es ver la distribución de la temperatura en un área y nosotros detectemos pues dónde hay mayor fluctuación de temperatura, ¿verdad? Temperatura más baja, temperatura más alta dentro de un almacén. Aquí hay varias guías, ¿verdad?, que nos ayudan. Están las guías de la OMS, en el anexo 8 también de la OMS, como yo les decía, en la parte de la CISPE, que son otras guías también que nos ayudan a ver la distribución de los registradores, cuántos son los registradores que debemos de colocar, ¿verdad? Hay una fórmula también que nos puede ayudar a ver de acuerdo al área y cuántos registradores puedo yo utilizar en un estudio o un mapeo, ¿verdad?, para almacén. En general, pues podríamos profundizar, les digo, el tiempo es corto, a mí me gustaría ahondar todavía más en esto, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces, y también esperaría sus preguntas para que ahondemos un poquito, lo más que se pueda en estos temas, ¿verdad? La parte, fíjense, final de la validación y que yo considero que es la más importante en almacenes, pues podríamos entrar a la parte de cadena fría. Dice aquí algunos comentarios que marcan como Gloria Stephanie, dice, ¿alguna referencia normativa guía para la calificación de las hieleras de transporte? Claro que sí, les digo, fíjense, la ISPE es una de ellas y nos marca de acuerdo al diámetro. Por ejemplo, tenemos ahí que nos marca en un rango de menor a unos 20 metros cúbicos o 2 metros cúbicos. Sabemos que 2 metros cúbicos puede ser un termo, entonces ahí te dice qué cantidad puedes utilizar de acuerdo a una fórmula. Si una de ellas es la CISPE y como les dije también la guías de la OMS, que puede ser el 961. O sea, si ustedes buscan informe técnico de la OMS 961, les va a dar ahí una parte, ¿verdad?, para ver y la calificación de esta parte que dice termos, ¿verdad?, sería la parte. También nos habla Paulina y nos dice, Paulina Alonso, dice, se califica el software que ocupa el controlador de una cámara de refrigeración. Un software de una cámara de refrigeración, la verdad es que no se tendría que calificar. Si ustedes, ahí fíjense, les doy la parte de dónde se pueden ir a la GAMP 5, ¿verdad? Que también es una guía de la CICH. La GAMP 5 nos maneja 5 tipos de calificaciones y qué equipos se deben y no calificar. Entonces, en el caso de un software que ocupa un controlador, no es necesario porque no impacta directamente a la calidad del producto, sino es un controlador para la máquina, ¿verdad? Entonces, a menos que el software lo hayas creado tú y no venía con la máquina, no viene de proveedor, sino tú hayas creado ese software, entonces a lo mejor y sí, ¿verdad?, tendría que ser, que se tendría que calificar. ¿Qué más? Otra pregunta antes, por Viridiana Cisneros, dice, bibliografía, ¿verdad?, para el mapeo de temperaturas, es la que mencioné hace un ratito. Entonces, bueno, para concluir, porque se nos va el tiempo, la parte de calificación y validación en almacenes, tenemos que ver la parte de calificar termos, como ustedes mencionaban, ver cuántos refrigerantes, qué tipos de refrigerantes, cómo calificar una cámara frigorífica, cómo calificar, ya veíamos, el personal que va a estar dentro de este mismo proceso, los transportes, ¿verdad? También cómo se
se califican y una parte bien importante, ¿verdad? Decíamos, la parte de los registradores, que son los termómetros, termigrómetros, solamente se tendrán que calibrar, ¿verdad? A menos que sean, les digo, un software que nosotros desarrollemos y que no venga de fábrica. Por eso es tan importante que nosotros, fíjate, ¿quién nos preguntaba para la parte de calificación del software? Paulina, fíjate, si tú compraste una cámara y traía todos los instructivos, ¿verdad? Se supone que cuando calificamos una cámara nosotros tuvimos que hacer la parte de diseño e instalación. Entonces, en esa parte nosotros debimos de pedirle al proveedor toda esta información de cómo tiene, si tuvo un protocolo, qué pruebas le hizo a este software, ¿verdad? Y nosotros meterlo como información a la calificación de la cámara, ¿verdad? Entonces, sería más bien un soporte que nos tiene que dar el proveedor. ¿Sí? Bueno, acuérdense también que hay cursos personalizados, ¿verdad? Para su empresa. Sabemos que hay muchas necesidades, hay quienes solo manejan cadena fría, hay quienes solo manejan temperatura controlada y hay quienes manejan temperatura, entre comillas, ¿verdad? Ambiente, pero de todas maneras hay que ver qué puntos tenemos que cumplir con la norma. Entonces, acuérdense, tenemos los cursos privados y adaptados a sus necesidades. Muy bien. Entonces, bueno, les digo, el tiempo es corto. La verdad es que a mí me gustaría todavía adentrarme un poco más, pero bueno, la parte final de esto es el mantenimiento del estado validado que nos pide la norma, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos esto? Pues tenemos que ver, uno de los más importantes, podremos evaluarlo al no tener tantas quejas, no tener tantas devoluciones, reporte de eventos adversos en el producto. Si no los tenemos, es una manera de nosotros comprobar que algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Algo estamos trabajando bien, que no tenemos este tipo de problemas. Pero la manera más fácil y que también la autoridad se fija es cómo nosotros estamos controlando el día a día el proceso. En el caso de almacenes tenemos que hacer registros, ya sabemos, ¿verdad? Mínimo 3 veces al día, pero ahora con el uso de data loggers podemos programarlos 24 horas al día, ¿verdad? Sin problema, los 365 días del año. Entonces tenemos esta información para demostrar que nuestras cámaras, nuestros mismos almacenes están bajo un proceso de control, ¿verdad? Esto sería lo más importante del mantenimiento del estado validado. ¿Cuándo tengo que revalidar? ¿Cuándo tengo que hacer nuevamente ese proceso? Porque sabemos que la validación no tiene vigencia y tampoco la calificación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver cuando hay un cambio en instalaciones, haya un cambio en las mismas áreas, ¿verdad? Las ampliemos, las reduzcamos, las dividamos, tenemos que hacer nuevamente un estudio. Cuando haya un cambio de equipo de un refrigerador, cambiamos por otro más grande, el cambio de una parte de, por ejemplo, de una cámara, cambio de un compresor, cambio de la puerta, cambio de estas cosas, tenemos que hacer nuevamente una revalidación. Ahí tendríamos que usar gestión de riesgo también para ver si hacemos toda la validación completa o solamente una parte de desempeño, ¿no? Ahí tendríamos que evaluarlo. Cambio en empaques también, cambio en personal, falla de algún lote, cambio de lo que nos pide la autoridad, que sería la regulación sanitaria. Entonces, todos estos cambios podrían ocasionar que nosotros tengamos que revalidar o calificar lo que ya tenemos, ¿verdad? Bueno, como conclusión, fíjese, tenemos que ver la parte que la industria farmacéutica pues es una de las más exigentes a nivel internacional, ¿verdad? Sabemos que desafortunadamente por los efectos adversos que han tenido los medicamentos, los problemas que ha habido a nivel internacional, por eso se ha convertido en la industria más exigente. Por lo tanto, las normas cada vez son más exigentes para esta parte de la industria. Es una industria que está en constante crecimiento, en constante cambios, por lo tanto la norma está en constante también cambio, ¿verdad? Entonces, de manera de conclusión podemos decir que la validación es una evidencia, ¿verdad?, para demostrar que nuestros procesos han sido retados para obtener resultados dentro de las especificaciones que nosotros mismos planteamos desde un inicio. Entonces, aparte de que la empresa se verá beneficiada con hacer una validación, una calificación de los equipos, nosotros como usuarios somos los beneficiados, ¿verdad? Porque el usuario final, recuerden que somos nosotros. ¿Quién de aquí no ha utilizado un medicamento para que diga que
no es el beneficiado si todo se lleva acorde a lo que debe de ser, ¿no? Entonces, la COFEPRIS es lo que hace. Ella regula todo esto, pide para que al final el usuario que somos nosotros tengamos productos de calidad, ¿sí? Entonces, bueno, si desean más información de este curso, está vía WhatsApp, podemos seguir, ¿no? Algunas preguntas quedarán sin contestar. La verdad es que muchas gracias por su participación, pero estaremos viendo y estaremos en contacto con ustedes. También les recomiendo que sigan nuestras redes sociales, ¿verdad? Para tipos de webinars como estos, que pues, son de mucha ayuda. Es un tiempo corto, les digo, pero la idea es esa, ¿no? Que ustedes se lleven una base de qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer. Y pues los invito, ¿verdad?, a que si gustan puedan tomar este curso que tenemos nosotros en línea. Si hay alguna pregunta, vamos a iniciar directamente ya. Nos quedan unos 20 minutitos para que nosotros podamos resolver algunas de sus dudas, que seguramente son muchas, ¿verdad? Pero vamos a darle celeridad a esto para que podamos ayudarles con sus dudas. Muchas gracias. Pues esperemos. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? Sí, eso, si no hay dudas, quiere decir que quedó claro, ¿verdad? Dice, aquí nos dice Juanis, muy bien, dice, ¿es necesario validar una cadena seca? La verdad es que no es necesario, ¿verdad? No tenemos que validarlo, la norma no llega hasta allá, solamente hay que ver seco a qué nos referimos, más bien es qué temperatura es, ¿verdad? Habría que ver la temperatura que tú consideras como seco. Acuérdense que, ok, temperatura ambiente, muy bien, porque si hablamos de seco es menos de un 40% de humedad, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tendríamos que calificar y validar equipos. Temperatura ambiente, recuerden que ¿qué es temperatura ambiente, no? Tenemos en la FEUM temperatura ambiente controlada. Acuérdense que la temperatura ambiente controlada, ¿de cuánto va? Va de 18 a 25 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos una temperatura ambiente controlada, sí tendríamos que ver la parte de validación. Si no, si es, decíamos, no más, porque acuérdense que para medicamentos y de acuerdo a la estabilidad manejamos hasta 30 grados, ¿no? Entonces, si mi producto dice no más de 30 grados, no tengo que validar como tal, ni tampoco calificar, ¿verdad?, mis equipos ni transportes. Pero la autoridad sí nos está pidiendo evidencia, entonces hay que tener evidencia de que realmente se mantuvo a estas condiciones de temperatura ambiente, como estamos diciendo, ¿no? De no más de 30 grados. Aquí sería tener la evidencia, ¿sí? Dice Paulina, el vapeo térmico lo puede realizar personal interno con capacitación y tiene que ser un tercero. No, aquí la autoridad no nos deja, más bien no nos pide o no nos exige que sea un tercero. Puede ser sin problema alguien interno. Lo que te va a pedir la autoridad seguramente es la calificación del personal, ¿verdad? Que demuestres que el personal tiene la experiencia, además de que todos tus instrumentos que vayas a utilizar tengan una calibración, una trazabilidad y tengas unos métodos aprobados, ¿verdad? Todo lo que son el plan maestro de validación, tus protocolos, ¿verdad? Aprobados. Entonces, sí se puede hacer siempre y cuando compruebes toda esta parte de los equipos que vas a utilizar que tengan trazabilidad y la calificación del personal. Dice Juan Fernando, dice, ¿qué entidades regulan y validan los sistemas computacionales? ¿Es exclusivo de proveedores o cómo sé que mi validación es óptima? Sí, fíjate, esa parte es bien importante porque ustedes cuando contratan un sistema computacional, un programa, por ejemplo en este caso es el ERP, ¿verdad? O un programa de inventarios, pues tienen que solicitarle al proveedor porque él es quien lo desarrolló, él es quien conoce y prácticamente es quien debería de hacerte, él tiene que tener la calificación de su producto, ¿no? Nosotros estaremos viendo la validación, pero sí es recomendable que lo haga. No está normado, ¿verdad?, que él tenga que ser. Puede ser alguna empresa que dé este servicio, casi siempre son los ingenieros en sistemas computacionales, entonces sí te pueden hacer. Aquí el problema es que ellos se van a presentar con muchas trabas porque te van a pedir a ti o al proveedor toda la información y falta que el proveedor se las quiera dar, entonces
Por eso se recomienda que sea con el proveedor, pero no es un requisito, ¿no? Ustedes también pueden hacerlo por fuera. Dice Miguel García, si bien el suplemento para establecimientos de la FEUM establece que debe contar con un mapeo térmico inicial, también se debe considerar los cambios estacionales, muy bien. Debido a lo anterior, ¿cuántos mapeos se deben tener en el año? Fíjense, aquí hay que hacer gestión de riesgo. Hay que ver, fíjense que sí nos dice también las guías, que pueden ser, y la COFEPRIS así lo está aceptando, en la época más fría y la época más caliente. Recuerden que para validar son 3, ¿verdad? Entonces sería ideal que tengamos a lo mejor primavera, verano y invierno, ¿verdad? Sería lo ideal, pero si ustedes no quieren, solamente con la época más fría podría ser en invierno y podría ser en verano. Para eso les decía hace rato, hay que ver las temperaturas de México, ¿verdad? O a donde quieres hacer la validación. Si estás en Sonora, hay que visitar este mapa que les dije del INEGI, la cartografía, la Conagua. Hay que ver qué temperaturas fueron las más altas y con base en esto, pues hacer una calificación. Entonces, lo recomendable es 2 veces en un año, por ejemplo, en 2 etapas, y como mínimo tener por lo menos 3 semanas del mes que hayamos nosotros dicho que es el más caliente en nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, en México, si yo dije que es creo que ha sido en abril, las zonas más bien las temperaturas más altas a las últimas del año, entonces podría utilizar unas 3 de las 3 semanas en el mes de abril con base en lo que tiene la Conagua, ¿no? Y el estudio. Ojalá que sí conteste tu pregunta. Dice Mónica, buenos días, hablando de validación de sistemas computacionales, ¿es recomendable que se valide el sistema computacional que se encuentra en el Drive? Aquí fíjense, si estamos manejando Drive, pues tendría que ser, si es que nosotros de alguna manera estamos metiendo algún documento, y este Drive, ¿quién lo maneja, no? Si lo maneja la misma empresa, bueno, pues no habría problema, ¿no? El Drive no tendría que validarse porque es parte de un software que ya está más que validado y se encuentra en el mercado. Entonces ahí les decía, la GAMP 5 nos dice que los drives, por ejemplo, pues no tendrían, si solo lo utilizamos como resguardo, ¿verdad? Pero hay que ver quién controla este resguardo, si es una compañía, si somos nosotros mismos. Entonces hay que meterlo nada más como información a la parte de validación. Dice Isabel, si no se realiza el mapeo inicial, ¿puede realizarse un mapeo ya con la carga actual? Pues fíjate que sí te lo valen, sí podría ser con la carga. Aquí lo ideal es que sería vacío, ¿verdad? Desde que inició, pero si no pudiste, entonces sí tener algo con carga. ¿Qué sería? Pues por ejemplo el peor caso, ¿verdad? La carga máxima de tu almacén y a lo mejor carga mínima, entonces ahí podrías tener esa información. Dice Mónica Vázquez, cumpliendo la pregunta de validación de sistemas documental que se encuentra en el Drive, la empresa es Transportes, se debe validar. A ver otra vez, dice, completando la pregunta de validación del sistema computacional, que se encuentra en el Drive, es lo que mencionaban ustedes, ¿no? La empresa de transportes se deberá validar. Les digo, el Drive, si nada más es resguardo, ahí tienes que ver gestión de riesgo. Tienes que ver que si este Drive es confiable, sobre todo que no pierdas información, tienes que retarlo, tienes que hacer algunas pruebas, no tanto como validar lo que entre la validación, ¿verdad? Más bien que entre como información a la validación de tu sistema computacional, no sé si me explico, que sea parte de la información el Drive, que diga cómo interviene en tu sistema computacional, entonces sí manejarlo como información, no directamente validar el Drive, ¿verdad? Pero sí que entre como información en tu proceso de validación de tu sistema computacional. ¿Sí? No sé si hay algo más que me dicen por acá. Dice Sonia, gracias Sonia, ¿cómo puede determinar a qué persona le aplico calificación y a quién le aplico solo capacitación continua? Fíjate, la norma dice que todo el personal que intervenga en las actividades, ¿verdad? Todo lo que impacte en la calidad del producto tendrá que estar calificado.
¿Desde qué empezamos? Pues desde la persona que hace la limpieza, ¿verdad? Tenemos que capacitarla y calificarla, ¿verdad? ¿Cómo califica una persona de limpieza? Pues sí tendrías que ver, te digo, desde el diseño, instalación, operación, desempeño que vimos. Entonces sí, pero principalmente estamos hablando de operadores, todos los que tienen contacto con el producto. Pues por ejemplo, no vamos a... Ya depende de tu empresa, ¿verdad? Hay quienes sí califican, por ejemplo, a la mercadotecnia, califican al personal de ventas, ¿sí? Entonces, pero prácticamente la norma nos pide los del proceso, los que impactan, que tengan un impacto en la calidad del producto. Entonces tú con gestión de riesgos dices, a ver, si esta persona tiene una intervención directa con el producto, tiene que tener una calificación. O sea, todo el personal se tiene que calificar, eso lo entendemos, ¿verdad? Todos tienen que estar capacitados, además por requerimientos no solo de la 059, sino la parte de la Secretaría del Trabajo, ¿verdad? Todos tendrían que estar capacitados, pero calificados. Tú tienes que ver que la persona que tiene un impacto en la calidad del producto. Dice por aquí Anuar, ¿verdad? Considerando que se debe gestionar roles, permisos para saber quién puede leer, editar y eliminar información. No entiendo la pregunta. Considerando que se debe gestionar roles, permisos, para saber quién puede leer, editar y eliminar información. Ya, en la parte de arriba, ¿verdad? Y documentar dicho proceso en cuestiones del Drive. Entonces, si hay permisos, si hay todo esto, contraseñas, ¿verdad? Entonces, pues sí, tendríamos que ver, estamos guardando nosotros documentos oficiales en el Drive, todo esto, sí tendríamos que validarlo, ¿sí? Sí es importante. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? Anuar, ¿ya vimos? En respuesta al uso de Drive. Gracias, Anuar. Entonces, esa era. ¿Qué más? Sí, ya veíamos lo del personal. No sé. Dice, en la validación de un sistema computacional para el control de inventarios puede calificar al mismo tiempo la infraestructura de tecnología industrial. Sí, sin problema, ¿verdad? Se puede hacer, al mismo tiempo lo puedes incluir en la validación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Dice, en caso de no contar con un sistema de control de temperaturas, el Marbet indica temperatura ambiente. Fíjense que ya en medicamentos no, ¿verdad? Es muy difícil que marque eso por normatividad, por la 072. Nosotros tenemos que tener temperatura adecuada. Si es otro tipo de producto y marca como temperatura ambiente, pues habríamos que ver si es una temperatura ambiente controlada, ¿verdad? Les decíamos que va de 18 a 25 grados, es una temperatura ambiente controlada. Y si no es temperatura ambiente, pues la misma norma te dice, ¿verdad? Si estoy en un lugar y checo la temperatura, puedo tener 40 grados y esa es mi temperatura ambiente. Entonces, sí tiene que ser más específico para productos farmacéuticos, materias primas, producto terminado. Se tiene que tener el rango de temperatura por norma. ¿Qué aspectos se deben considerar para validar un proceso? Aquí, pues, ¿cuál es el proceso? Decíamos, ¿verdad? Muy, muy importante. ¿Cuál es el proceso que voy yo a verificar? Decíamos en la presentación, tengo que hacer una gestión de riesgos. Tengo que ver si mi proceso, alguna de las etapas del proceso va a causar un daño fuerte e irreversible a lo mejor al usuario. Entonces, si ese proceso no lo hago como debe de ser, entonces tengo que validarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es mucho por gestión de riesgo. La respuesta es, ¿qué aspectos debo de cubrir? Los que me envíe mi gestión de riesgo, ¿qué peligros puedo encontrar? Bueno, entonces es importante, fíjense que ustedes vamos a tener muchísimas dudas, más preguntas. Todo esto, pues podemos aterrizarlo mejor, ¿verdad? En el curso yo los invito nuevamente a que si quieren ampliar, decían por ahí, ¿verdad? Ampliar la respuesta a estas dudas, pues sí, el tiempo es corto y a lo mejor no podemos ver todas punto por punto, entonces sí les recomiendo, ¿verdad? Que parte de esto es que ustedes conozcan el curso completo, ¿verdad? Y puedan disipar todas estas dudas que tienen.
No, gracias a ti, Sonia, de verdad por su atención. No sé si nos vamos despidiendo, muchachos, ¿cómo ven? Bueno, pues yo de verdad a todos ustedes agradezco el tiempo, agradezco muchísimo sus preguntas. De verdad les digo, el tiempo es corto y realmente, pues, ¿qué quisiéramos, no? Ahondar un poquito más. Pero pues bueno, les recuerdo que para su reconocimiento, ¿verdad? Vayan a la parte de ahí del chat, dejen algunos datos que les están pidiendo para que tengan su constancia, esta constancia de un webinar en el cual se disiparon algunas de las dudas que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias, gracias Graciela, gracias Lubia, Jorge, Gloria, Alejandro, ¿verdad? Raúl, Vanessa, muchas gracias, Brenda, Giovanni, pues estamos para servirles. Queremos ofrecerte también, fíjense, aquí me están hablando mis compañeros, me dicen, hay un 20% de descuento en el precio del curso, que es el 23 al 30 de agosto. Entonces, igual, si ustedes quieren tomarlo, es muy importante también estas promociones, que ustedes puedan tener un descuento en estos cursos. No sé si hay algo más, muchachos. Entonces, pues yo la verdad me despido agradeciéndoles nuevamente su atención, su presencia en este curso, sus preguntas, muchísimas gracias. Entonces, pues nada más reiterarles, estamos a sus órdenes. MGC, a nombre de MSG, yo les doy las gracias también y por su presencia en este curso. Pues cerramos nosotros y gracias nuevamente. Ha sido un verdadero placer haber compartido este tiempo con todos ustedes. Espero que esta sesión la hayan encontrado bastante enriquecedora como nosotros. Y no olviden registrarse para obtener la promoción que mencionamos anteriormente. Una vez más, gracias por su valioso tiempo y nos vemos en el próximo webinar.